Hola, hola, mi gente bella y apasionada por las novelas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para un viaje en el tiempo, un viaje al futuro, mejor dicho. Les doy la bienvenida a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hacer algo súper especial, vamos a imaginar cómo lucirían nuestros actores favoritos de Erkay en el año 2025. Sí, ya se suena un poco a ciencia ficción. Pero créanme, con un poco de imaginación y algunas herramientas de inteligencia artificial, podemos darnos una idea bastante interesante. ¿Quién no se enamoró de la intensa historia de amor entre Reyyan y Miran? ¿Quién no sufrió con las intrigas de la familia Aslan Bey y la familia Adolu? Erkay nos dejó marcados a muchos, y es imposible no preguntarse qué ha sido de sus protagonistas y cómo se verían en el futuro. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en esta aventura futurista. Antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas, entrevistas exclusivas y predicciones alocadas como esta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Bien, ahora sí vamos a viajar en el tiempo. Empecemos con la reina de nuestros corazones, la bellísima Ebru Şahin, quien interpretó a Reyyan. Imaginemos a Ebru en 2025. Han pasado unos años desde que Erkay la catapultó a la fama internacional. Probablemente la veamos protagonizando películas en Hollywood, tal vez alguna comedia romántica exitosa o incluso un papel dramático que le valga un premio. En cuanto a su apariencia, yo me la imagino con un estilo aún más sofisticado. Quizás un corte de cabello un poco más corto, un flequillo moderno que resalte sus hermosos ojos y un maquillaje más minimalista, pero siempre elegante. La elegancia natural de Ebru, estoy segura, solo se habrá intensificado con el paso del tiempo. En cuanto a su vida personal, ojalá la veamos formando una hermosa familia, quizás con pequeños Reyyan y Miran corriendo por ahí. Soñar no cuesta nada. Pero vayamos un poco más allá con Ebru. No solo la visualizo en Hollywood, sino que la veo conquistando la alfombra roja con diseños de alta costura. Armani, Dior, Valentino, su nombre estará en todas las listas de las mejor vestidas. Y hablando de su carrera, no descarto que explore su faceta como productora. Ella es una mujer inteligente y ambiciosa, y estoy segura de que querrá tener más control sobre los proyectos en los que participa. Quizás incluso la veamos dirigiendo una película independiente, algo que le permita mostrar su visión artística única. Además, creo que se involucrará en causas sociales, utilizando su plataforma para defender los derechos de las mujeres y los niños. Su corazón es tan grande como su talento, y estoy segura de que querrá dejar una huella positiva en el mundo. Y en cuanto a su relación con Cedi Osman, los veo más enamorados que nunca. Quizás renueven sus votos en una ceremonia íntima en Estambul, rodeados de sus amigos y familiares. Y por supuesto espero que pronto anuncien la llegada de su primer bebé. Sería la noticia del año. Ahora pasemos al hombre que nos robó el aliento con su mirada intensa y su tormentoso pasado, Akın Aksu, nuestro Miran. En 2025 veo a Akın explorando facetas diferentes en su carrera. Tal vez lo veamos protagonizando obras de teatro aclamadas por la crítica, demostrando su versatilidad como actor. O quizás lo veamos detrás de cámaras, dirigiendo sus propios proyectos, mostrando su visión artística única. Físicamente me lo imagino con un look un poco más relajado. Quizás una barba un poco más larga, el cabello un poco más descuidado, pero sin perder ese atractivo magnético que lo caracteriza. Su mirada, estoy segura, seguirá siendo igual de penetrante, reflejando la sabiduría y la experiencia que solo el tiempo puede dar. Y por supuesto espero que siga igual de enamorado de su esposa. Son una pareja adorable. Profundicemos en el futuro de Akın. Creo que lo veremos tomando clases de dirección de cine y participando en talleres de escritura de guiones. Él tiene una mente creativa y una pasión por contar historias, así que no me sorprendería que se convierta en un director exitoso. También lo veo involucrándose en proyectos que aborden temas sociales importantes, como la desigualdad y la injusticia. Él es un hombre con conciencia social, y creo que querrá utilizar su plataforma para generar un cambio positivo en el mundo. Y en cuanto a su estilo, me lo imagino adoptando un look más bohemio, con ropa cómoda y hecha con materiales sostenibles. Él es un hombre que se preocupa por el medio ambiente, y estoy segura de que querrá reflejar eso en su estilo personal.
Además, lo veo aprendiendo a tocar un instrumento musical, quizás la guitarra o el piano. Él es un hombre que disfruta de la música, y creo que le gustaría poder expresar su creatividad a través de ella. Y por supuesto, espero que siga siendo un esposo amoroso y un hombre de familia. La felicidad familiar es lo más importante en la vida. Sigamos con Gulsum Santokoğlu, la talentosísima actriz que interpretó a Sultan Aslan Bey. ¡Qué personaje tan complejo y fascinante! En 2025 me imagino a Gulsum recibiendo premios por su trayectoria y su dedicación al arte dramático. Probablemente la veamos impartiendo clases magistrales a jóvenes actores, compartiendo su experiencia y pasión por la actuación. En cuanto a su apariencia, creo que lucirá aún más radiante y segura de sí misma. Quizás con el cabello un poco más claro, un estilo que resalte su elegancia natural y una sonrisa que ilumine cualquier habitación. Su talento es innegable y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos. Pero no solo la veo recibiendo premios, la veo creando su propia escuela de actuación. Ella tiene tanto conocimiento y experiencia para compartir, que sería una gran oportunidad para formar a la próxima generación de actores turcos. Y no solo eso, también la veo escribiendo un libro sobre su vida y su carrera. Sería una autobiografía inspiradora, llena de anécdotas y reflexiones sobre el mundo del espectáculo. Además, creo que se convertirá en una embajadora de la cultura turca, viajando por el mundo para promocionar el cine y el teatro de su país. Ella es una mujer orgullosa de su herencia, y estoy segura de que querrá compartirla con el mundo. Y en cuanto a su estilo, la veo adoptando un look más sofisticado y elegante con ropa de diseñador y joyas deslumbrantes. Ella es una mujer que sabe cómo lucir bien, y estoy segura de que seguirá deslumbrando en la alfombra roja. Además, la veo aprendiendo un nuevo idioma, quizás el francés o el italiano. Ella es una mujer que siempre está buscando aprender cosas nuevas, y estoy segura de que le encantaría poder comunicarse en otros idiomas. Gulsum es imparable. Ahora hablemos de Serhat Tutumluer, el actor que le dio vida al despiadado Azar Anadolu. ¡Qué personaje tan trágico y complejo! En 2025 me imagino a Serhat trabajando en proyectos que le permitan explorar su lado más creativo. Tal vez lo veamos escribiendo guiones, dirigiendo cortometrajes o incluso publicando un libro. En cuanto a su apariencia, creo que lucirá aún más maduro y sereno. Quizás con algunas canas que le den un toque de distinción y una mirada que refleje la sabiduría y la experiencia de la vida. Es un actor increíblemente talentoso y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos. Pero no solo lo veo escribiendo y dirigiendo, lo veo creando su propia compañía de teatro. Él tiene una visión artística única, y creo que le gustaría tener su propio espacio para poder expresarla libremente. Y no solo eso, también lo veo impartiendo talleres de actuación para personas con discapacidades. Él es un hombre con un gran corazón, y creo que le gustaría utilizar su talento para ayudar a los demás. Además, creo que se convertirá en un defensor de los derechos de los animales, trabajando con organizaciones que protegen a los animales abandonados y maltratados. Él es un amante de los animales, y estoy segura de que querrá hacer todo lo posible para protegerlos. Y en cuanto a su estilo, lo veo adoptando un look más casual y relajado, con ropa cómoda y funcional. Él es un hombre que valora la comodidad, y estoy segura de que no le importará mucho la moda. Además, lo veo aprendiendo a cocinar, quizás tomando clases de cocina gourmet. Él es un hombre que disfruta de la buena comida, y estoy segura de que le gustaría poder preparar sus propios platos. Serhat es un hombre multifacético. No podemos olvidarnos de Aida Axel, la actriz que interpretó a Azize Aslan Bey. ¡Qué villana tan icónica! En 2025 me imagino a Aida disfrutando de su merecido reconocimiento por su larga y exitosa carrera. Tal vez la veamos recibiendo homenajes, participando en festivales de cine o incluso escribiendo sus memorias. En cuanto a su apariencia, creo que lucirá aún más elegante y sofisticada. Quizás con un peinado clásico, un maquillaje discreto y una sonrisa que refleje su gran sabiduría y experiencia. Es una leyenda de la actuación turca. Pero no solo la veo recibiendo homenajes, la veo siendo nombrada embajadora de buena voluntad de la UNESCO. Ella ha dedicado su vida al arte y la cultura, y creo que sería un reconocimiento merecido. Y no solo eso, también la veo creando una fundación para apoyar a jóvenes artistas. Ella quiere ayudar a las nuevas generaciones a alcanzar sus sueños, y creo que esta sería una excelente manera de hacerlo.
Además, creo que se convertirá en una activista por los derechos de las personas mayores, luchando contra la discriminación y el abandono. Ella es una mujer que se preocupa por los demás, y estoy segura de que querrá hacer todo lo posible para protegerlos. Y en cuanto a su estilo, la veo adoptando un look clásico y atemporal, con ropa elegante y joyas discretas. Ella es una mujer que sabe cómo lucir bien, y estoy segura de que seguirá siendo un ícono de estilo. Además, la veo aprendiendo a meditar, quizás tomando clases de yoga o mindfulness. Ella es una mujer que valora la paz interior, y estoy segura de que le gustaría encontrar maneras de calmar su mente. Aida es una mujer inspiradora. Ahora vamos con Mazit Sonkan, quien interpretó a Nasu Adolu. Un personaje que generó amor y odio a partes iguales. En 2025 me lo imagino disfrutando de su tiempo libre, viajando por el mundo y dedicándose a sus hobbies. Quizás lo veamos pintando, escribiendo o incluso aprendiendo un nuevo idioma. En cuanto a su apariencia, creo que lucirá relajado y feliz. Quizás con un bronceado saludable, una sonrisa contagiosa y una actitud positiva ante la vida. Se merece todo lo bueno. Pero no solo lo veo viajando y disfrutando de sus hobbies, lo veo abriendo una galería de arte. Él es un apasionado del arte y creo que le gustaría tener su propio espacio para exhibir sus obras favoritas. Y no solo eso, también lo veo convirtiéndose en un experto en vinos, tomando cursos de sommelier y visitando viñedos en todo el mundo. Él es un hombre que disfruta de los buenos vinos, y creo que le gustaría aprender más sobre ellos. Además, creo que se convertirá en un defensor del turismo sostenible, promoviendo prácticas turísticas que respeten el medio ambiente y las culturas locales. Él es un hombre que se preocupa por el planeta, y estoy segura de que querrá hacer todo lo posible para protegerlo. Y en cuanto a su estilo, lo veo adoptando un look casual y cómodo, con ropa de lino y sandalias. Él es un hombre que valora la comodidad, y estoy segura de que no le importará mucho la moda. Además, lo veo aprendiendo a navegar, quizás tomando clases de vela y explorando las costas turcas. Él es un hombre que disfruta del mar, y creo que le gustaría pasar más tiempo en él. Mazit se merece una jubilación feliz. Y qué decir de Oya Unustas, la actriz que interpretó a Gonul Aslan Bey. Un personaje con un gran corazón, pero con muchas inseguridades. En 2025 me la imagino protagonizando comedias románticas exitosas, demostrando su versatilidad como actriz. Tal vez la veamos cantando y bailando en musicales, mostrando su talento en todas las facetas del espectáculo. En cuanto a su apariencia, creo que lucirá aún más hermosa y radiante. Quizás con el cabello más largo, un estilo bohemio y una sonrisa que ilumine cualquier lugar. Es una actriz encantadora. Pero no solo la veo protagonizando comedias románticas, la veo creando su propia línea de ropa bohemia. Ella tiene un gran sentido del estilo, y creo que le gustaría compartirlo con el mundo. Y no solo eso, también la veo convirtiéndose en una influencer de moda, compartiendo sus looks y consejos de estilo en las redes sociales. Ella es una mujer con mucho carisma, y creo que le encantaría inspirar a otras mujeres. Además, creo que se convertirá en una defensora de la autoaceptación, promoviendo la belleza natural y la confianza en uno mismo. Ella es una mujer que se ama a sí misma, y estoy segura de que querrá inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo. Y en cuanto a su estilo, la veo adoptando un look bohemio y relajado, con ropa fluida y accesorios llamativos. Ella es una mujer que valora la individualidad, y estoy segura de que le encantará expresar su personalidad a través de la moda. Además, la veo aprendiendo a pintar, quizás tomando clases de acuarela y creando obras de arte coloridas y vibrantes. Ella es una mujer creativa, y creo que le gustaría explorar diferentes formas de expresión artística. Oya tiene un futuro brillante. Finalmente hablemos de Eli Erkoç, quien interpretó a Yaren Adolu. Qué personaje tan odiado y a la vez tan querido. En 2025 me la imagino trabajando en proyectos que le permitan explorar su lado más creativo. Tal vez la veamos escribiendo guiones, dirigiendo cortometrajes o incluso publicando un libro. En cuanto a su apariencia, creo que lucirá aún más madura y sofisticada. Quizás con un estilo elegante, un maquillaje impecable y una actitud segura de sí misma. Es una actriz muy talentosa. Pero no solo la veo escribiendo y dirigiendo, la veo creando su propio podcast sobre salud mental. Ella es una mujer que se preocupa por el bienestar de los demás, y creo que le gustaría compartir sus conocimientos y experiencias con el mundo.
Y no solo eso, también la veo convirtiéndose en una defensora de los derechos de los animales, trabajando con organizaciones que rescatan y rehabilitan animales abandonados. Ella es una amante de los animales, y creo que le encantaría hacer todo lo posible para protegerlos. Además, creo que se convertirá en una activista por la igualdad de género, luchando contra la discriminación y el machismo. Ella es una mujer feminista, y estoy segura de que querrá hacer todo lo posible para lograr un mundo más justo e igualitario. Y en cuanto a su estilo, la veo adoptando un look moderno y elegante con ropa de diseñador y accesorios minimalistas. Ella es una mujer que sabe cómo lucir bien, y estoy segura de que seguirá sorprendiendo con su estilo impecable. Además, la veo aprendiendo a programar, quizás tomando cursos online y desarrollando aplicaciones innovadoras. Ella es una mujer inteligente y curiosa, y creo que le encantaría adquirir nuevas habilidades. Eli es una mujer empoderada. Claro, todo esto es solo una predicción, un ejercicio de imaginación. La verdad es que el futuro es incierto y solo el tiempo dirá qué les depara a estos talentosos actores. Pero lo que sí sabemos es que todos ellos dejaron una huella imborrable en nuestros corazones con sus interpretaciones en Erkai. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje futurista. Espero que hayan disfrutado imaginando conmigo cómo lucirían los actores de Erkai en 2025. Vimos a Ebru Sain conquistando Hollywood, a Aknazzu explorando su lado artístico, a Gulfin Santokolu recibiendo premios por su trayectoria y a todos los demás disfrutando de sus éxitos y su tiempo libre. Fue divertido soñar un poco. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Cómo se imaginan ustedes a los actores de Erkai en 2025? ¿Qué proyectos creen que estarán haciendo? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y predicciones locas. Su apoyo significa muchísimo para mí. Hasta la próxima, mis amores. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, sigan soñando.